Buenos días, mi nombre es Pedro Moreno, ingeniero de sistemas y proyectos IT de la empresa ControlSys. Estoy aquí para, en el día de hoy, presentaros la solución de hiperconvergencia de VMware, cuyo nombre es vSAN. La sesión empieza a las 10:30. No sé si algún asistente habrá más. Si no, empiezo ya la presentación de la solución de vSAN de VMware. Bueno, pues nada. Aquí, como podéis ver, tengo una pequeña presentación, ¿vale?, de la solución. Esta es la agenda en el día de hoy. La presentación no será más de media hora, ¿vale?, donde se profundizaremos en una pequeña introducción en qué consiste el nuevo modelo de hiperconvergencia, ¿vale?, frente al modelo tradicional de cabina SAN, ¿vale? En qué consiste la arquitectura de vSAN, un poco los dos tipos de clústeres en vSAN que se pueden realizar y las ventajas que nos proporciona esta tecnología. Bueno, en principio, el tema de la hiperconvergencia se basa en el centro de datos definido por software, ¿vale? Aquí los 4 puntos principales sería, como bien dice aquí, aplicar la virtualización de los recursos informáticos en todas las aplicaciones. Nos vamos a basar en un núcleo de virtualización. El segundo punto importante es transformar el almacenamiento. Es decir, vamos a pasar a un almacenamiento local de los propios servidores, en lugar de tenerlo en una cabina SAN, como hasta ahora, ¿vale? Luego también un paso importante es el tema de la virtualización de red, ¿vale? De esa manera evitamos cualquier tipo de electrónica de red. Y por último, el tema de automatización de la gestión mediante el tema de vCenter, ¿vale? Esos son un poco los puntos principales del centro de datos definido por software, que es la base de la hiperconvergencia. Aquí un poco los puntos principales del almacenamiento definido por software, un tema de mayor control, permitir implementar un control basado en política, ¿vale? A nivel de vSAN, la gestión del almacenamiento y de las máquinas virtuales es a través de una serie de políticas, ¿vale? El tema de ahorro de costes, como he comentado anteriormente, se abstrae el almacenamiento, la red y los recursos, ¿vale? Y todo va a estar en la misma capa. Y por último, el tema de la flexibilidad, ¿vale? De esta manera podemos implementar cualquier tipo de proyecto, ¿vale?, bajo el tema de la hiperconvergencia, ya sea tema de virtualización, tema de VDI, ¿vale?, etcétera. Aquí un poco cuál es el core principal de la hiperconvergencia, que es el hipervisor, ¿vale? El hipervisor, en este caso, VMware, ¿vale? Creo que la mayoría de nuestros clientes conocen ya que ControlSys ha apostado desde hace bastantes años por el tema de la virtualización, en este caso VMware, y es un poco, pues, los puntos principales de la virtualización, ¿vale? Detecta las necesidades de todas las aplicaciones en tiempo real, dispone de una visión global de la infraestructura, en este caso sería vCenter, y es independiente del hardware, ¿vale? Es un punto importante. Bueno, en este caso, VirtualSAN o vSAN es la solución propiamente de VMware para el tema de la hiperconvergencia, ¿vale? Aquí, como bien he comentado anteriormente, vSAN se basa en política a nivel tanto política a nivel de almacenamiento como a nivel de máquina virtual, ¿vale? Definimos una serie de políticas, ¿vale?, a nivel de máquina, a nivel de almacenamiento, para darle una redundancia, ¿vale?, en los datos, a nivel de los distintos nodos. Más adelante podréis ver un esquema de cómo está construido la hiperconvergencia en vSAN. Como bien comento anteriormente, el punto principal de vSAN a nivel de la seguridad es que el almacenamiento se basa en política. Aquí hay otro pequeño
otro pequeño esquema, ¿vale? Donde podéis ver que la principal diferencia de la hiperconvergencia de un modelo tradicional de servidores y cabinas, ¿vale? Es que aquí desaparece la cabina propiamente dicha y el almacenamiento va a residir en los nodos de forma local. Entonces, como podéis ver, cada nodo tiene una serie de discos, que ahora veréis un poco más adelante cómo se estructura estas capacidades y estos tipos de discos. Y una capa por encima estaría la capa de VMware junto a la aplicación de vSAN, y todo esto estaría gestionado por vCenter. De esta manera se realizaría el clúster de vSAN, es decir, de forma un poco resumida. El clúster lo va a formar los distintos nodos, es decir, distintos servidores con sus propios discos locales, y eliminamos una cabina de almacenamiento como se venía haciendo hasta ahora. ¿Por qué usar vSAN? Pues bueno, vSAN tiene distintos puntos principales, ¿vale? Los cuales serían fácil de configurar mediante política, ¿vale? Se distribuye por máquina virtual, no hay una pérdida de datos porque está todo redundado a nivel de los distintos nodos, garantiza un tiempo de inactividad cero por fallo de disco, porque como los datos están alojados en los distintos nodos, el dato está repartido entre los distintos nodos, entonces tiene seguridad de los datos. Y el tema de la interoperabilidad con las funciones principales de VFIR, como en este caso el HA, que dispone VMware desde hace tiempo. ¿Cómo construir vSAN? Bueno, para cuando se solicita una propuesta de vSAN, de hiperconvergencia, normalmente se puede hacer de dos maneras. Una primera manera sería la típica, configurar un servidor normal con una serie de requisitos tanto de CPU, memoria RAM, almacenamiento deseado, y se configura ese servidor en base a lo que nos demanda el cliente y se incluye la licencia. Eso sería una configuración a medida, según las decisiones del cliente. Y luego hay otra opción, que es la que apuesta VMware, que los distintos fabricantes tienen una serie de nodos ya certificados. ¿Eso qué significa? Pues al estar certificados, no va a haber ningún tipo de problema de incompatibilidad a nivel de hardware con vSAN, y hay una serie de requisitos mínimos de CPU, memoria RAM y almacenamiento. ¿Vale? A nivel de licencias para vSAN, vSAN se licencia a nivel de CPU por nodo. VMware está apostando desde hace un tiempo en una serie de licencias que se denomina Essential Kit, que lo que hace es que incluye tanto el Essential Plus como el propio vSAN, la versión estándar, ¿vale? Son licencias más económicas que lo que sería conseguir por separado la licencia Essential Plus y la licencia de vSAN estándar, ¿vale? Nosotros estamos apostando por este tipo de licencias para el entorno que nos están demandando los clientes. En temas de calidad-precio, sería lo más acorde a las necesidades. Toda la licencia de vSAN, como bien indico aquí, incluye el propio suite distribuido. Bueno, el siguiente punto es la arquitectura de vSAN. Como podéis ver, aquí hay un pequeño esquema o diagrama donde se puede ver claramente cómo gestiona o cómo funciona vSAN. Como he comentado anteriormente, se elimina lo que es la cabina de un modelo tradicional, de un clúster, y lo que hacemos es que los discos duros o el almacenamiento residen en cada uno de los nodos. Ese almacenamiento es compartido en vSAN, ¿vale? Esa configuración de ese almacenamiento compartido se puede hacer a través de política, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de nodos con sus discos duros locales y todo esto está gestionado por vCenter, que al final es el core de gestión de vSAN. Y ya por encima, pues tendríamos las distintas máquinas virtuales. Cada máquina virtual, dependiendo del tipo de política que le apliquemos, estará distribuida
en los distintos nodos y en sus respectivos discos duros, para poder dar seguridad al dato. Un tema importante a nivel de vSAN y que ha cambiado a partir de la versión 6.5 es que antes de la versión 6.5 hacía falta un mínimo de 3 servidores, de 3 nodos. Esto muchas veces encarecía los proyectos, ¿vale? Porque hay muchos pequeños clientes o pymes que a lo mejor necesitan 3 nodos, con 2 nodos es más que suficiente. Entonces, a partir de la versión 6.5 de vSAN ya nos permite realizar una configuración de clúster con 2 hosts, como bien indico. Otro paso importante que ha dado vSAN en este caso es que en anteriores versiones hacía falta un switch de 10 gigabits entre los nodos. Esto encarecía también bastante el proyecto, porque ya no es solamente el precio de los nodos, sino también el precio de un switch de 10 gigas. Para ahorrar costes, vSAN permite desde la versión 6.5 una interconexión directa entre los distintos nodos con un mínimo de 10 gigabits. Entonces, de esta manera evitamos disponer de una electrónica de red entre medias. A nivel de almacenamiento de los distintos nodos, vSAN se estructura de la siguiente manera. Existe un disk group o grupo de discos. Como bien indico aquí, cada host requiere un mínimo de un disk group y un máximo de 5. Ese grupo de discos o disk group se estructura de la siguiente manera. Siempre va a haber un disco para caché y una serie de discos para la capacidad. El punto fuerte que tiene vSAN, en este caso su hiperconvergencia, es que siempre el disco para caché va a ser siempre SSD, que eso es un factor muy importante. En este punto vamos a ver los distintos tipos de clústeres que hay en vSAN. Por un lado, tenemos un clúster híbrido, que sería en principio la opción más económica que nos proporciona vSAN. En este caso, la arquitectura consiste en una serie de discos tanto sólidos como magnéticos. ¿Qué pasa en este caso? Aquí tenemos que los discos, como bien comentado antes, el almacenamiento se estructura en un disk group en cada host. Cada disk group tiene 2 tipos de discos. Un disco o varios discos que van a ser para la caché, que siempre van a ser SSD, porque esa caché es tanto para lectura como escritura. Y la otra parte del disk group son los discos normales, los magnéticos, que van a ser para capacidad. De esta manera, como podéis ver en el esquema, vSAN lo estructuró de la siguiente manera. Ese disco o esos discos que se utilizan para caché dentro de un disk group en cada host, se distribuye el 70% para lectura y el 30% para escritura. La otra opción que dispone vSAN es un clúster all flash. All flash, como bien sabéis, es que todos los nodos tienen un almacenamiento de discos duros SSD. De esta manera, la caché es 100% de escritura, ¿vale? Este tipo de clústeres se suelen utilizar para temas sobre todo de VDI, de escritorios virtuales, donde requieren una serie de recursos y IOPS muy elevados. Por último, en esta pequeña introducción de la solución de vSAN, disponemos de, explico un poco las ventajas de vSAN frente a una estructura tradicional de cabina. Las principales ventajas de vSAN con respecto a una infraestructura tradicional de cabina es un poco la facilidad de uso. Todo se gestiona a través de Vicente.
De esta manera, muchos clientes ya conocen el funcionamiento de vCenter desde hace años. VMware sigue apostando por vCenter como la gestión única, tanto a nivel de VMware como a nivel de vSAN. Entonces, es un punto a favor, porque el aprendizaje no sería tan brusco. Es decir, como vCenter sí lo conocen los clientes se familiarizan muy rápidamente con las funciones propias de vSAN que están integradas en vCenter. Otro punto muy importante y uno de los cores de la hiperconvergencia de VMware sería la alta disponibilidad. Como bien he comentado anteriormente, el almacenamiento no se basa en un almacenamiento externo, sino que el almacenamiento está compartido entre los distintos nodos. Es decir, vuelvo a reiterar, los discos duros se residen en los propios nodos y los datos se reparten entre los distintos nodos a través de políticas, tanto a nivel de política de máquina virtual como a nivel de política de almacenamiento. A nivel de rendimiento, un punto muy a favor de la hiperconvergencia de vSAN es que, como bien comenté anteriormente, trabajamos sobre los discos locales, propios discos de los nodos, y luego disponemos sí o sí, en este caso, en el caso de hiperconvergencia, de discos duros SSD para caché de escritura y lectura, independientemente de que elijamos una opción híbrida de clúster de vSAN o una opción o flash, que es totalmente SSD, pero siempre a nivel de caché, tanto de lectura como de escritura, se van a utilizar discos duros SSD para lograr un mayor rendimiento y a nivel de IOPS. Y luego, por último, a nivel de escalabilidad, vSAN permite tanto el aumento de la capacidad de proceso, memoria y almacenamiento, añadiendo un nuevo nodo a la infraestructura. vSAN permite hasta un máximo de 64 nodos en un clúster de vSAN y un mínimo de 2 nodos, que es lo que he comentado anteriormente. Esta característica ha aparecido a partir de la versión 6.5. Anteriormente hacía falta un mínimo de 3 nodos y una electrónica de red entre ellos. A partir de la versión 6.5, que es un punto bastante importante, se puede realizar un clúster vSAN con 2 nodos y la interconexión entre ellos es directa a través de un cableado de 10 gigabits por segundo. Y bueno, con esto he explicado un poco una breve introducción de lo que consiste la nueva tecnología de hiperconvergencia de VMware, vSAN. Para profundizar más en el tema, tenéis mi correo en esta página, en la primera página de presentación, donde para aclaraciones, presupuestos o cualquier cuestiones que os han surgido en esta pequeña presentación de la tecnología de vSAN, podéis hacerme llegar, ¿vale? Si veis que tenéis algún proyecto, que tengáis dudas o estéis en mente cambiar vuestra infraestructura actual y no dispongáis de información sobre mi hiperconvergencia, disponéis de mi correo para tanto elaborar una propuesta tradicional como una propuesta de hiperconvergencia. Desde ControlSig estamos apostando decididamente por la hiperconvergencia porque creemos que es el futuro de la arquitectura. Y como bien sabéis, somos partners de VMware desde hace muchísimos años y creemos que la opción de vSAN de VMware es una opción idónea para nuestros clientes. Pues nada, sin más, tenéis mi correo para cualquier aclaración o duda o cualquier solicitud de presupuesto que necesitéis. Pues nada, es un placer y seguimos en contacto.